Veamos ahora cuáles son las reformas concretas autorizadas por los padres. La Sacrosanctum Concilium, aparte de los principios generales para guiar la revisión y de las normas que ésta debe observar, que ya les he explicado, enumera las cosas concretas que se autorizan. En lo que se refiere a la Santa Misa, esas cosas concretas son las siguientes. Primero, revisar el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, simplifíquense los ritos conservando con cuidado su sustancia. El número 50 de la Constitución dice lo siguiente en latín: Ordo mise ita recognoscatur, ut singularium partium propria ratio nec non mutua connexio clarius pateant, atque pia et actuosa fidelium participatio facilior redatur. Recognoscatur, recognoscere. Y agrega lo siguiente: al revisar los libros litúrgicos, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones, pueblos, especialmente en las misiones, etc. Esta es naturalmente una de las bombas de tiempo que mencionamos antes, por el uso abusivo que se va a hacer de esta norma, de esta actividad concreta. Segunda cosa concreta que el concilio autoriza a hacer: abrir con mayor amplitud los tesoros de la Sagrada Escritura, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Biblia. Esto significó el cambio total del leccionario del rito romano, que tenía ya 1400 años, 1500 años incluso quizás. Y se aumentaron las lecturas de las Sagradas Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, ¿no? Por lo cual hubo que ampliar la duración del leccionario a 3 años, de tal modo que una misma lectura, no se vuelve a oír por los fieles, sino al cabo de 3 años, cuando se repite de nuevo, comienza de nuevo el ciclo A, ciclo B, ciclo C, ¿no? Antes, todos los años, se iba, digamos, oyendo el mismo texto, y ese texto iba entrando en la memoria, penetrando en la mente de la gente. Ahora, más lectura de la Sagrada Escritura no significa mejor comprensión o mejores lecturas de la Sagrada Biblia. El antiguo leccionario seleccionó con gran prudencia y sabiduría aquellos pasajes del Evangelio especialmente, más impactantes, más conmovedores, ¿no es cierto?, que más fácilmente exponen la doctrina y transmiten la fe. Ahora no, ahora se aumenta la cantidad, pero la calidad no es toda de la misma naturaleza, ¿no? Bueno, tercera cosa que se autoriza a hacer: considerar la homilía como parte de la misma liturgia. Especialmente en las misas dominicales no deberá nunca omitirse, sino por causa grave. Cuarta cosa: restablecer la oración común de los fieles después del Evangelio y de la homilía, principalmente los domingos y días de precepto. Esta oración había sido suprimida en tiempos del Papa San Gelasio I, a fines del siglo V, años 490, 492. Y nunca en 1500 años se consideró necesaria su reintroducción. Quinta cosa: conservar el latín, autorizándose en ciertos casos la lengua vernácula. En ciertos casos la lengua vernácula. Dice el número 54 de la Sacrosanctum Concilium: en las misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la oración común, según las circunstancias del lugar, también en las partes que corresponden al pueblo.
Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponden, o sea, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei. Esto es letra absolutamente muerta. Sexta cosa que se autoriza a hacer: distribuir a los fieles, autorizándolo la Santa Sede y la comunión bajo ambas especies en casos especiales, como el de los neófitos en su bautismo. Séptimo, enseñar a los fieles que la misa consta de dos partes: la liturgia de la palabra, denominación nueva para la primera parte de la misa, y la liturgia de la Eucaristía, o Eucaristía, y que es necesario asistir a ambas. Puede advertirse aquí que no hay una nueva obligación para los fieles, ya que siempre se consideró obligatoria la misa de los catecúmenos, pero se introduce la expresión liturgia de la palabra, que es una expresión cara a la sensibilidad protestante. Octavo, elaborar un nuevo rito para la concelebración de la misa, que se permitirá en determinadas ocasiones, quedando siempre a salvo la facultad de celebrar la misa individualmente. Esto también fue objeto de todo tipo de extralimitaciones y de abusos, ¿no? Hasta el punto, como ustedes saben, de que actualmente el monseñor en Roma, en Vaticano, que digamos gobierna lo que se hace en la Basílica de San Pedro, se me olvida el nombre del título específico, ha prohibido que se celebren misas individuales. Lo prohibió, después tuvo que ceder. Solo se podían celebrar ahí con celebraciones. Y como si ustedes van a la parroquia, aquellas parroquias en que hay más de un cura, celebran siempre conjuntamente, no en ocasiones especiales. Es la norma más que la excepción, como queda dicho aquí. Bueno, estas 8 cosas son, aunque la enumeración no está dicho en parte alguna que sea taxativa, estas son las reformas, o dicho propiamente las revisiones que los padres conciliares desearon y utilizaron en lo relativo a la misa. Aparte de las revisiones autorizadas, ¿no?, la Sacrosanctum Concilium se refiere también de modo apreciablemente extenso a otros aspectos de las celebraciones litúrgicas que deben atenderse o recuperarse. Entre ellos destaca el relativo a la música y al valor del canto gregoriano, su excelencia y su particular adecuación a la liturgia. En fin, si nos imagináramos una misa revisada en la forma autorizada por los padres conciliares, o sea, por el Concilio Vaticano II, esa misa sería una celebración en latín, con los fieles recitando en latín las partes que le corresponden, con canto gregoriano y con polifonía acompañada por órgano, con las lecturas de la epístola y del evangelio en lengua vernácula y con el sacerdote y los fieles mirando todos hacia el oriente, o al menos el oriente litúrgico. De hecho, a modo de experimento, el propio concilium, no el concilio, sino el concilium, dio luz a un misal, el de 1965, que responde en general a estas ideas. Pero este misal quedó rápidamente obsoleto y se lo reemplazó por el Novus Ordo actual. Bueno, el resultado de las revisiones fue, como ustedes pueden darse cuenta, notablemente diferente de todo lo que los padres habían previsto, según vamos a ir viendo. Vale la pena recordar al respecto lo que escribió el cardenal Hinnan de Inglaterra poco después, recordando todas estas cuestiones. El tema más debatido en la primera sesión del concilio fue la reforma litúrgica. Sería más acertado decir que los obispos quedaron con la impresión de que la liturgia se había analizado por completo. A posteriori, resulta claro que se les dio oportunidad de analizar solo principios generales. Los cambios subsiguientes fueron más radicales que los deseados por Juan XXIII y los obispos que aprobaron el decreto sobre la liturgia. El sermón del Papa, al finalizar la primera sesión del concilio, demuestra que no sospechaba lo que estaban planeando los expertos en liturgia.
cuáles son las reformas que efectivamente se hicieron y cuál es su historia. Bueno, hay algo que ha quedado perfectamente claro. Es muy grande la distancia entre lo que el concilio quiso o mandó que se hiciera en la liturgia de la Santa Misa y lo que efectivamente se hizo y hoy conocemos como novus ordo o forma ordinaria. No se puede describir esta última simplemente como la misa del Concilio Vaticano II. Es más bien la misa de Pablo VI, como se verá. O para ser más preciso todavía, la misa de Bugnini y su concilium. Esto es clarísimo. Y es un motivo más para considerar absolutamente descaminada la idea de que rechazar esta misa novus ordo es rechazar el concilio mismo. Lo que ocurrió es complejo y puede ser objeto de interpretaciones subjetivas, como toda realidad histórica. Pero aquí voy a tratar de atenerme en la medida de lo posible a los hechos que sí están sólidamente establecidos. ¿Cuál es el instrumento de los cambios? ¿Mediante qué organización, qué grupo de personas se llevaron a cabo los cambios que el concilio quería? Ese fue el concilium con S. La Sacrosantum Concilium fue la primera constitución aprobada, como les decía. Y adelantándose a su aprobación, Pablo VI había encargado al cardenal Giacomo Lercaro, un personaje sumamente siniestro de la época, que había pretendido ser papa, ¿no es cierto? Y era conocido por sus maquinaciones. Le había encargado a ese cardenal constituir un grupo de trabajo para ejecutar las reformas litúrgicas que se aprobaran. Y Lercaro llamó a Aníbal y Bugnini, formó un grupo que comenzó de inmediato a sesionar, preparando, entre otras cosas, un motu proprio que crearía oficialmente un organismo de trabajo. Y así nació el llamado Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, mediante el motu proprio Sacram Liturgiam de 25 de enero del año 64. O sea, de diciembre del 63 aprobada la Constitución, al enero del 64 ya comenzó inmediatamente a trabajarse en la reforma. Y este concilium estaba compuesto por obispos y peritos, cuyo secretario fue siempre, desde el comienzo hasta el final, Aníbal y Bugnini. Los obispos y peritos fueron aprobados por Pablo VI y realizaron todas las reformas conducentes a la nueva misa, que estuvo lista el año 67. O sea, fueron 3 años de trabajo, cuando se la presentó a los obispos reunidos en Roma en aquel año 67 por un sínodo. Bugnini, quien coordinaba a los diversos miembros del concilium, entre sí y con las demás instituciones del Vaticano y especialmente con el Papa, fue fundamental en esta tarea. Él terminó siendo la principal, si no la única vía de comunicación entre Pablo VI y el concilium, la única vía de comunicación. Y este concilio sesionó de modo regular a partir del 64, aunque con la presencia variable en cada ocasión de solo unos cuantos de los 20 o 30 obispos cardenales miembros. 7, 8, nunca más de 10. La falta de un adecuado reglamento y la considerable autonomía de que Bugnini dotó a este organismo, el concilio, hizo que uno de sus miembros, el futuro cardenal Ferdinando Antonelli, del área tradictoria en los estudios de liturgia en el Vaticano y claramente partidario de los cambios, escribiera a poco andar en sus memorias lo siguiente: me desagrada cómo se ha cambiado la comisión, es decir, el concilio, un conjunto de personas, muchas incompetentes y cargadas hacia la línea de las novedades. Discusiones muy apresuradas, discusiones sobre la base de impresiones, votaciones caóticas, conducción débil. Me parece mal que ciertas cuestiones, quizás no tan graves en sí mismas cuanto grávidas de consecuencias, sean discutidas y resueltas por un órgano que funciona de este modo. La comisión o concilium está compuesta de 42 miembros. Ayer en la tarde éramos 13. Ni siquiera un tercio, dice Antonelli. Y repite estas mismas impresiones cada vez más amargas en sus memorias a lo largo de los años. Dice, por ejemplo, hay prisa por avanzar y no hay tiempo de reflexionar.
también hay que tener presente que el texto ha sido distribuido e inmediatamente se ha iniciado el examen. O sea, no había tiempo siquiera de leerlo, sin que uno haya tenido tiempo de reflexionar. No debería haber tanta prisa, pero los ánimos están agitados y quieren avanzar. Desagrada el espíritu, que es demasiado innovador. Desagrada el tono de las discusiones. El espíritu no me agrada. Hay un espíritu de crítica y de intolerancia a la Santa Sede que lo pueden llevar a buen término. Temo que un día se diga de toda esta reforma lo que se dijo de la reforma de los himnos en tiempos de Urbano VIII, siglo XVII, ¿no? En que este Papa hizo un cambio en los himnos litúrgicos para adaptarlos mejor al latín clásico. Accepit latinitas, recessit pietas, decían de aquella cambio de los himnos. Llegó la latinidad, desapareció la piedad. Y aquí, dice Antonelli, habría que decir, accepit liturgia, recessit devotio. Llegó la liturgia, desapareció la devoción. Y añade el cardenal, quisiera engañarme. Por otra parte, fíjense ustedes una cosa tan clave en el funcionamiento de un cuerpo colegiado como el concilio. El de las votaciones fue descrito por Antonelli en términos sumamente críticos. Aquí comienza la cita. Ordinariamente se hacen las votaciones a mano alzada, pero nadie cuenta quién la alza y quién no. Y nadie dice cuántos aprueban y cuántos no. Una verdadera vergüenza. En segundo lugar, no se ha podido nunca saber, y la cuestión ha sido planteada muchas veces, qué mayoría es necesaria. Si de 2/3 o la absoluta. Las votaciones por papeleta ordinariamente son hechas a petición de los diversos padres. Las papeletas son escrutadas después por los de la Secretaría. O sea, ya los padres no ven cuál es el resultado. Otra falta grave es la inexistencia de actas de las reuniones. Al menos no se ha hablado nunca de ellas y ciertamente no han sido leídas nunca. Hasta ahí la cita de Monsignor Antonelli. El 26 de septiembre del 64, la Congregación de Ritos publicó la primera instrucción intitulada Inter Ecumenici, preparada por el Concilium. La Congregación de Ritos era la organización estable del Vaticano para la liturgia. El Concilium era una organización ad hoc para llevar a cabo los cambios que había pedido el Concilio. Pero, digamos, el Concilium adquirió más importancia que la Congregación de Ritos y fue el Concilium la que redactó esta primera instrucción, digamos, sobre las reformas. El 13 de abril del 67 se aprobó la segunda instrucción con el objeto de poner orden en las experimentaciones litúrgicas y suprimir gran parte de los gestos litúrgicos. O sea, primero, se suprimió los abusos que eran infinitos e indescriptibles. Y segundo, se aprovechó de suprimir todos los signos de respeto, de adoración, los signos sagrados como las bendiciones, las genuflexiones, las reverencias, que eran tradicionales en la misa desde hacía 1500 años. La tercera instrucción fue del año 70 y ordena, pone un poco de orden en el conjunto de las reformas que se habían disparado. El 5 de octubre del 64, el 5 de octubre de 1964, el Concilium se dividió internamente para abordar las diversas tareas de cambio litúrgico y nombró diversos grupos o chetus. Y el chetus número 10, o sea, el grupo número 10, tuvo a su cargo la revisión del Ordo Missae, o sea, de la misa. Y este trabajo se completó el año 67, con un resultado que se conoció como misa normativa. A mediados de agosto del año 66, la Secretaría de Estado autorizó la presencia oficial en el Chetus 10 de observadores protestantes, que en teoría tenían funciones solo consultivas y no tenían derecho a voto. ¿Cómo funcionaba esto? Según lo explicó después uno de los miembros, ¿no es cierto?, del Concilium, en sus memorias. Pasaba lo siguiente: la sesión del Concilium con los observadores protestantes se hacía en la mañana, pero luego venía la hora de almuerzo
¿no? Y ahí estaban los miembros del concilio y los observadores protestantes. Y se producía todo el diálogo, ¿no? Ahí los observadores protestantes daban su opinión, decían lo que les hubiera gustado ver que se hacía, etcétera, etcétera. Y todo esto era recogido naturalmente por los miembros del concilio, que volvían después de nuevo a sesionar, ¿no? Se supone que ellos solamente, con los observadores presentes, claro, pero, digamos, cargados con todas las ideas que habían recibido de parte de los observadores. O sea, que los observadores no tuvieran derecho a voto es pura teoría. Su opinión fue sumamente influyente en todo lo que se hizo. La tarea de este Chetus, como les decía, fue llevar a cabo, como dice el texto en castellano, la reforma integral del ordo de la misa. Fíjense ustedes la expresión, reforma integral. Es el modo como el concilium, en el número 48 de la primera instrucción, Inter Ecumenici, es la forma como el concilium interpretó lo originalmente dicho por la Sacrosanctum Concilium, es decir, la revisión litúrgica. El concilio vaticano quería la revisión litúrgica. Lo que entendió el concilium que tenía que hacer es la reforma integral del ordo de la misa. Dice el párrafo 48 de Inter Ecumenici, redactado por el concilium, donec integer ordo mise instauratus fuerit. Hay que recordar que lo que la Sacrosanctum Concilium dijo en su número 21 es que debe hacerse una generalis instauratio, es decir, una remoción general, digamos, remozamiento general, más bien. No usó el término integral, usó el término general. El término integral fue introducido recién mañosamente por la instrucción Inter Ecumenici del Concilium. Obviamente no es lo mismo una revisión general que una reforma integral. Lo general se refiere a todo en el sentido de la extensión y lo integral se refiere a todo en el sentido de la profundidad, es decir, de la radicalidad. En su número 50, la Constitución Sacrosanctum Concilium habla en efecto de revisar el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad, sentido propio, etcétera, tal como se lo leí yo hace un momento. Pues bien, sobre esta base se publicó en 1965 provisoriamente un misal romano que tuvo vigencia hasta el año 67, que modificaba el misal de Juan 23 de 1962. Este misal del año 1965, trabajado por el Concilium, con Bugnini detrás, incluía los siguientes cambios. En primer lugar, el permiso de usar el vernáculo en la primera parte de la misa hasta antes del ofertorio. En segundo lugar, la supresión del salmo Judicame Deus, una de las últimas adiciones pretridentinas al rito de la misa. El Judicame Deus, no sé, al pie del altar. En tercer lugar, la introducción de las oraciones del pueblo antes del ofertorio, cosa que no se hacía desde el año 490. En cuarto lugar, la introducción del diálogo Corpus Christi Amen en reemplazo de las palabras que anteriormente decía el sacerdote al dar la comunión. Corpus Domini Nostri Jesu Christi Custodiet Animam Tuum Vitam Aeterna. Se suprimió, se puso Corpus Christi y el fiel debe decir Amén. Y en quinto lugar, la supresión del último evangelio. Este misal de 1965 sirvió como experimento, podríamos decir, para ver qué reacciones suscitaba. Como no hubo una reacción general adversa, Bugnini se sintió animado a avanzar con más seguridad en los cambios radicales, o sea, integrales, como escribe él mismo en Inter Ecumenici. Esos cambios radicales que deseaba hacer, ¿no? Y así, en 1965,
Ya había terminado el Concilio Vaticano II. Concilium y Bugnini siguieron trabajando, como se creía que las reformas que aparecían en el misal del 65 eran las finales, porque cumplían con lo que el Concilio Vaticano II había pedido. Se supuso por el Papa y la Curia que Bugnini y su equipo trabajaban ahora en el graduale, es decir, en la revisión de los cantos litúrgicos. Y por eso el 25 de octubre de 1965, Pablo VI mandó preguntar a Bugnini si estaba planteando cambios menores o reformas litúrgicas sustanciales. No tenía idea el Papa lo que estaba pasando. Así de despistado estaba acerca de las intenciones de Bugnini, al cual le daba toda su confianza, sin embargo. Pues bien, lo que vino a continuación constituye un periodo de violación absoluta por parte de Bugnini de las instrucciones que había dado el Concilio Vaticano II. Y fue un entregarse a una verdadera orgía de cambios, no supervisada por nadie. El Papa confiaba ciegamente en él. Y esta orgía de cambios acabaron con el rito latino de la misa, el rito romano. O sea, los liturgistas radicales que rodeaban a Bugnini se encontraron con un camino despejado por delante para hacer absolutamente lo que se les antojara. El resultado final de la reforma integral hecha por el Cetus 10, o sea, Grupo 10, se conoció el 24 de octubre del año 1967. El cardenal Lercaro y Bugnini presentaron ese día la misa normativa ante un grupo de 183 obispos reunidos en la Capilla Sixtina, para que se celebrara ante ellos, mejor dicho, el nuevo rito, antes de someter el proyecto a la votación del Sínodo de Obispos, que por entonces estaba reunido en Roma. Y se pidió a estos, 183 obispos presentes en la Capilla Sixtina que votaran. Los obispos rechazaron esta misa el 27 de octubre del 67, o sea, 3 días después. La pregunta que se le formuló fue la siguiente: la estructura general de la misa llamada normativa, tal como ha sido descrita en el informe, y la respuesta, ¿tiene el acuerdo de los padres? El resultado fue placet 71, non placet 43, placet juxta modum 62, abstenciones 4. Este relativo fracaso no desanimó al concilio, que de nuevo recibió el apoyo del Papa y prosiguió en el mismo curso iniciado. O sea, 105 obispos rechazaron en todo o en parte las reformas que vieron que se había hecho al rito de la misa, sin que esto hiciera que Bugnini se inmutara en lo más mínimo. Pablo VI quedó sumamente decepcionado, quedó muy golpeado con este resultado. Pero este relativo fracaso, como les digo, no desanimó al concilio, que de nuevo recibió el apoyo del Papa y prosiguió en el mismo camino y con la misma orientación que había tenido hasta entonces. El año 68, o sea, el año siguiente, se publicaron 3 nuevos cánones o plegarias eucarísticas compuestas a petición de Pablo VI. Y de estas, la más usada normalmente hoy día es la plegaria eucarística 2, que yo les he dicho cómo se compuso, ¿no? Bugnini estaba muy apresurado con el trabajo, como decíamos Antonelli, que era lo normal. Entonces fijó el plazo de mañana. Si mañana no se presenta una oración eucarística 2, vamos a tener que prescindir o aprobar cualquiera. Entonces, Monseñor Don Bote, el benedictino, ¿no? Y el padre Luis Bouillet, que eran los dos peritos del concilio, ¿no?, se ofrecieron para redactar ellos la plegaria eucarística. Don Bote era el que había descubierto, ¿no es cierto?, estos recopilaciones, digamos, atribuidas a un supuesto Hipólito, ¿no?, o San Hipólito, de distintos formularios antiguos de los años segundo, tercero, cuarto, ¿no?, y que los había publicado con el título
de tradición apostólica, ¿no? Pero efectivamente no eran una tradición apostólica, sino una hipótesis de tradición apostólica. Pues bien, Don Bote y Bouillet, que sabía que contaban con una tarde de plazo para redactar la plegaria eucarística 2, se fueron a almorzar, como les conté brevemente, creo antes, a una trattoria del Trastevere en Roma. Y mientras almorzaban, se comían su pizza o su, qué sé yo, spaghetti alle vongole, con lo que fuere, tomaron un papel, ¿no?, y redactaron la oración eucarística número 2. Y al día siguiente, y corrieron a entregársela a Bugnini, el cual al día siguiente entonces apareció con la oración eucarística número 2 para que se aprobara. Bouillet decía, no, siempre que, digamos, le daba vergüenza cada vez que miraba un misal. Bouillet escribía hace el año 2000 y tanto su memoria, decía, le daba vergüenza ver esta, digamos, oración, esta plegaria eucarística 2 puesta ahí, ¿no es cierto?, que es la que más se usa, además, casi exclusivamente, porque sabía que él era el autor de eso, y como eran las circunstancias en las que había redactado eso. Bueno, el proyecto final que se presentó al Papa después del fracaso de la misa normativa ante los obispos en la Capilla Sixtina, era un proyecto que suprimía el canon romano y el Orate Fratres, y era reemplazado por la plegaria eucarística 2, la 3, la 4. El Papa retrocedió espantado ante la supresión del canon y pidió que se lo restableciera, y lo mismo que el Orate Fratres, ¿no? Y cuando Bugnini recibió esta reacción adversa del Papa, lejos de amilanarse, se envalentonó. Y con una temeridad verdaderamente inaudita, declaró al concilium que él presidía que la formulación de algunas críticas puntuales por el Papa implicaban la aprobación papal de todo el resto de la misa. Y así se lo comunicó el concilium. Con esta supuesta aprobación papal implícita, Bugnini se ahorró la aprobación del proyecto final de reforma de la misa por el concilium, o sea, la organización que tenía como finalidad realizar esa reforma. Y habiendo reintroducido el canon romano de acuerdo con lo que pidió el Papa, se lo dio sin más por aprobado, todo el nuevo ordo. Esto es inaudito. Bueno, acto seguido preparó los documentos necesarios para la promulgación papal del Novus Ordo, a los cuales acompañó una instrucción general o institutio generalis redactada por Bugnini. El Papa firmó el 3 de abril del año 69 la Constitución Apostólica Missale Romanum, que reformaba integralmente, de acuerdo con el criterio del concilio, el rito de la misa, cosa que el concilio, como les decía, jamás autorizó, puesto que solo hablaba de una revisión general. Y en ese motu propio, ¿no?, en esa Constitución Apostólica Missale Romanum, se introduce la misa normativa, se aprueba la normativa, tal como se la había presentado al grupo de obispos, 188 obispos en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto?, el año 67, no obstante el mayoritario rechazo de los obispos frente a este nuevo rito. Y en esta instrucción general, ¿no es cierto?, que fue redactada por Bugnini, incluye en su primera parte una explicación teológica. Y por aquí Bugnini, digamos, dio uno de los grandes traspiés de su vida. Voy a explicarle esto con más detalle en la próxima clase. Nadie le había pedido que hiciera una explicación teológica de esto, ¿no?, pero él quiso hacerlo y metió las patas, como vamos a ver. Posteriormente, el 10 de abril del año 70, Pablo VI concedió una última audiencia al concilio antes de su disolución, porque ya había terminado su labor. Así entonces, la reforma integral de la misa, no su revisión general, se realizó en el lapso de 6 años. Podría observarse que los trabajos realizados en el siglo XVI para materializar las disposiciones del Concilio de Trento duraron un
lapso similar, o sea, 6 años más o menos. Pero hay que considerar que en el caso actual, a diferencia del anterior, no se trató de detalles menores, sino que la misa fue integralmente reformada. Sin embargo, las reformas efectivamente integrales que fueron promulgadas por el Papa el 3 de abril del 69 expusieron a la luz pública, debido a esta Institutio Generali redactada, o Instrucción General redactada por Bugnini, algunos problemas teológicos de tal importancia en la nueva misa que se le formuló a esta Institutio Generalis del Novus Ordo, principalmente por los cardenales Ottaviani y Bacci, serias objeciones de carácter doctrinal. Pablo VI no se esperaba, ¿no? Esto, se asustó y dispuso que se mandaran todos los antecedentes, todo lo que había hecho el concilio, ¿cierto? El Novus Ordo y la instrucción general al Santo Oficio, o sea, a la Congregación para la Defensa de la Fe, para que se informara sobre si era o no ortodoxo todo lo que se había hecho. Y el Santo Oficio respondió que no había nada que objetarle, pero que se podían efectuar algunos pequeños retoques. Bueno, vueltos los textos al concilium, se analizó uno de los puntos objetados por los cardenales Ottaviani y Bacci, relativo nada menos a la forma de presencia del Señor en la misa. Aquí vamos a recurrir de nuevo a Monsignor Tonelli y sus memorias. Monsignor Tonelli, en esa oportunidad, hizo la observación para aclarar el punto objetado de que hay una diferencia sustancial entre la presencia de Cristo en la Escritura, que se lee, y en la asamblea que ora, presencia real pero moral, y la presencia en los sacramentos, presencia virtual. Cristo está virtualmente presente en el bautismo. Pero hay una diferencia entre esas dos formas de presencia y la presencia en la Eucaristía, que es presencia real sustancial, porque ahí está el cuerpo y la sangre y la persona. Eso lo dijo Monsignor Tonelli. Pero Monsignor Bugnini, sin dejar lugar a mayor debate sobre este punto, preguntó si se aprueba o no el texto. Dice Monsignor Antonelli a continuación: ninguna votación escrita, ni siquiera votación a mano alzada. Alguno de los miembros dice placet. Monseñor Hervás, lo he oído bien, dice non placet ultima pars. Monseñor Jenny ve también dificultades en la cuestión de la presencia tal como presentada aquí. Ha pasado el mediodía. El cardenal Ben Nogut, que es el que presidía la sesión, da las gracias a todos los miembros y les dice adiós hasta la próxima reunión de abril. Y todo queda cerrado. O sea, como ustedes ven, un punto tan central en la teología de la misa como cuál es la forma de presencia del Señor en la Eucaristía. Fue despachado de la forma más frívola. Se acabó la discusión sin que nadie hubiera tomado realmente en cuenta lo que estaba diciéndose por los miembros, porque era la hora del almuerzo. Pues bien, a pesar de todos estos escándalos, ¿no es cierto?, se aprobó finalmente el Novus Ordo y la institución general, modificada ligeramente para adecuarla a la noción católica de la misa. Pero aquí está el punto esencial, diría yo. Se modificó el texto explicativo de la instrucción general del misal Novus Ordo, pero no se tocó el rito. Las formas diseñadas por Bugnini y el concilio para el Novus Ordo son formas adecuadas a una concepción de la misa como cena del Señor, no como sacrificio o renovación del sacrificio de Cristo, incruento. Y por lo que hemos visto en las clases primeras, ¿no es cierto?, de este curso, sabemos que en el lenguaje no verbal del rito, las formas son esenciales. Pues bien, las formas siguieron siendo las mismas. Dejamos hasta aquí esta clase de hoy. Vamos a las preguntas y en la próxima clase entonces vamos a seguir analizando con un poco más de detalle este punto tan clave
de qué es la misa, efectivamente, desde el punto de vista teológico.